Buenos días con todos, eh, buenos días a la población chalaca. Estamos nuevamente en un programa más de Tu Salud Primero, vía este Facebook Live. Quien les habla es el doctor Mario León Florián, médico internista de acá del Hospital Carrión. Y vamos a tratar un tema muy importante el día de hoy, que es sobre el hongo negro y el COVID-19, lo que debes saber sobre esta peligrosa enfermedad. Bueno, es un tema muy interesante, muy importante actualmente, porque es un riesgo que estamos viviendo todos ante esta pandemia, la aparición de este tipo de infecciones sobreagregadas al mismo virus. Voy a tratar de darles algunas ideas sobre el tema y al final esperamos sus preguntas para poder absorberlas al final del programa. Muy bien, entonces, ¿qué es el hongo negro? El hongo negro es un grupo de hongos que están bastante diseminados en el ambiente, en la naturaleza, que en general a la enfermedad que producen se le llama mucormicosis. Este grupo de hongos que son del género Mucorales, y hay varios que producen enfermedad. Tenemos el género Rhizopus, el género Mucor, el género Rhizomucor, pero son varios grupos que en general producen esta enfermedad que se llama mucormicosis, así le llamamos. ¿Y por qué se le dice hongo negro? Porque dentro de sus características, cuando afecta al ser humano, produce generalmente necrosis de los tejidos, y lo que va a producir son escaras necróticas, negras, debido a que este hongo va a ingresar en los vasos sanguíneos, en las arterias, y va a producir infartos en los tejidos donde afecta. Y esos infartos van a producir necrosis, y por eso es que se le denomina hongo negro, ¿no? Por la necrosis que produce en los tejidos y le da la apariencia negruzca a los tejidos. ¿Ya? Entonces es muy importante conocer dónde está distribuido este hongo. Este hongo está distribuido en el ambiente en general. Lo vamos a encontrar en las basuras, en los productos de desecho de los alimentos. Puede ser parte del moho que a veces vemos en alimentos que están en descomposición. Es decir, es un hongo que está bastante distribuido y lo tenemos en todo lugar, ¿ya? Normalmente no produce infección en el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de, con su inmunidad, poder detectar el hongo y eliminarlo de nuestro cuerpo. Todos estamos expuestos a este hongo, muchas veces lo inhalamos sus esporas, pero no hacemos enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmunológico adecuado, y es bien complicado que este hongo nos produzca enfermedad. Va a producir enfermedad en determinadas circunstancias, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay las esporas que están en el ambiente, vamos a inhalar las esporas, es la forma principal de infección. Inhalamos las esporas del hongo y va a ingresar por la vía respiratoria superior. Y es el sitio donde más van a generar, el sitio más frecuente donde va a generar enfermedad, que es en los senos paranasales, en las fosas nasales. Los senos paranasales pueden afectar la órbita y de ahí pueden extenderse hacia el cerebro. Es una enfermedad que cuando produce enfermedad es una enfermedad bastante grave y que puede ser muy mortal, que tiene alta mortalidad, ¿no? Entonces los sitios de ingreso generalmente es por vía respiratoria superior, y también puede ingresar a través de la piel. Cuando nos hacemos alguna herida y tenemos contacto con estos hongos y la inmunidad suprimida, puede ingresar a la piel y va a producir también lesiones necróticas en la piel, ¿ya? Pero lo más frecuente, como les menciono, es a través de la vía respiratoria superior. A veces incluso podemos deglutir el hongo y va a producir a nivel del tracto intestinal también enfermedad, ¿ya? Entonces, las formas de enfermedad de este hongo son a nivel del tracto respiratorio superior. Es la forma rinocerebral, empieza acá, puede destruir fosa nasal, puede invadir órbita y puede producir la proptosis del ojo. El ojo se puede salir incluso, complicar la órbita, y por contigüidad afectar al sistema nervioso central, al cerebro, ¿ya? Y producir ahí también lesiones necróticas en esa zona del cerebro, en la zona de la órbita y en los senos paranasales y en la nariz. A veces podemos inhalar la espora y la espora puede penetrar al pulmón. Esa es la otra forma de presentación, que es la forma pulmonar, que va a producir una neumonía, puede producir lesiones necróticas en los bronquios y en el parénquima pulmonar, que pueden llevarnos a producir sangrado incluso, y tos, secreciones con sangrado en la vía respiratoria. La otra forma es cuando se ingiere la espora y pasa al tracto digestivo, y puede producir úlceras necróticas
en el estómago o en el intestino. Y a veces se puede perforar, incluso el paciente puede venir por una perforación intestinal con dolor abdominal. Entonces, esa es otra forma de presentación. Y la otra forma de presentación es la forma cutánea, que como le digo es por contacto con las esporas en heridas previas, ¿no? También en personas con cierta inmunidad deprimida. Y esta es la forma más grave, que es la forma diseminada, en donde se afectan más de un lugar de los mencionados antes. El paciente puede venir con una neumonía o con compromiso pulmonar por mucormicosis, o también puede venir y a la vez un compromiso rinocerebral. Entonces es una enfermedad ya diseminada y grave con una mortalidad muy alta de casi 100%. Entonces, cuando produce enfermedad este hongo, puede ser mortal. Pero la incidencia de este hongo es bastante baja. Siempre ha habido casos muy esporádicos, sobre todo en personas con defensas disminuidas. Por lo tanto, ¿a quiénes va a afectar? Va a afectar a pacientes con enfermedad crónica que produzcan disminución de sus defensas. Antes de esta pandemia, ¿a quiénes afectaba? Afectaba pacientes con neoplasias, sobre todo hematológicas, cánceres de la sangre, tipo leucemias, pacientes con post-trasplante de médula ósea, ¿no?, que reciben medicamentos que bajan las defensas, inmunosupresores. Esos eran los pacientes más comúnmente afectados. También tenemos a los pacientes, el otro grupo de pacientes que se afecta con cierta frecuencia son los pacientes con diabetes. Una diabetes mal controlada va a producir inmunosupresión y va a estimular el crecimiento de este hongo si es que este hongo ha ingresado. ¿Ya? Entonces, la diabetes mal controlada, y sobre todo cuando pacientes llegan en crisis hiperglicémica con glucosas en sangre de 300, 400, 600, va a producir que pueda, si es que tenemos el hongo en la vía respiratoria, con estas defensas disminuidas y con la glucosa muy alta, puede producir que el hongo se vuelva infectante. ¿Ya? Entonces, esos son los grupos de pacientes que eran afectados. Pacientes entonces con inmunosupresión por neoplasias, post-trasplantados, pacientes con diabetes mellitus, sobre todo diabetes no controlada y descompensada. Esos eran los pacientes que más comúnmente se veían afectados. También los pacientes con uso crónico de corticoides. El uso de corticoides por diversas enfermedades, tipo artritis reumatoidea, tipo lupus, o algunas otras enfermedades que requieren uso crónico de corticoides, están inmunosuprimidos, y ese grupo de pacientes también, de manera muy esporádica, eran afectados por este hongo. La incidencia es baja, pero de manera muy esporádica se aparecían y se veían algunos casos de mucormicosis. En este momento, actualmente, en pandemia, hemos escuchado, sobre todo en India, un aumento excesivo de casos de este hongo. Y eso debido a varias razones. Una es porque en India es uno de los países con más alta prevalencia de diabetes. Y a raíz de la pandemia, la diabetes pues no ha sido la enfermedad que haya tenido mucha prioridad, a veces en muchos sistemas de salud, incluso para algunos pacientes, y se han descuidado en el control de la diabetes. Entonces, ese descuido en el control de la diabetes, porque había otra enfermedad aparentemente más importante, es lo que ha hecho que puedan aparecer mucho más casos de este hongo de mucormicosis. Entonces, esa es una, la prevalencia de diabetes en la India es muy alta. Y lo otro, la misma prevalencia de la misma COVID. El COVID es una infección que de por sí inmunosuprime, y también los tratamientos que se usan para el manejo del COVID. El tratamiento más importante en los pacientes cuando se complican, o sea, cuando están con oxigenoterapia, es el corticoide. Y este uso de corticoides es lo que ha hecho también que haya mucha inmunosupresión en muchos pacientes, y que ha hecho que también el corticoide descompensa la diabetes, que muchos pacientes diabéticos se descompensen por uso del corticoide. Esto ha hecho que se genere el ambiente propicio para la infección por mucormicosis. Este hongo no se contagia de persona a persona, eso hay que tenerlo claro. Si yo tengo mucormicosis, no lo voy a contagiar al que está a mi lado. No es así, no se contagia de persona a persona. Normalmente todos estamos expuestos a este hongo. Como le digo, probablemente a lo largo de nuestra vida varias veces hemos absorbido esporas de este hongo, pero no hacemos enfermedad. Esta enfermedad se contagia del ambiente hacia nosotros. Son las esporas las que van a ingresar. Entonces, normalmente no hacemos enfermedad
solamente vamos a enfermedad bajo ciertas circunstancias. Y eso es lo que esta pandemia ha producido, que se produzcan ciertas circunstancias de inmunosupresión, de mal control de la diabetes, de uso de corticosteroides. Entonces eso es lo que ha generado que prolifere o que aumenten los casos de mucormicosis a nivel mundial, y se ha visto más en la India por la cantidad excesiva de casos que han tenido de COVID-19. Entonces la relación entre el COVID-19 y la mucormicosis es debido a la inmunosupresión que puede producir tanto el mismo virus como los tratamientos asociados a este virus. Sobre todo estamos hablando del corticoide. Esta es la relación. Entonces, no se contagia de persona a persona, por lo tanto, si tenemos un paciente con mucormicosis, puede estar al costado de otros pacientes porque no los va a contagiar. ¿Ya? Entonces no se contagia así. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que producen esta enfermedad? ¿Cómo el paciente se puede dar cuenta o cómo la persona se puede dar cuenta? Entonces, es un paciente que está en riesgo porque sabe que tiene diabetes, que no está bien controlado, sé que estoy usando corticoides. Entonces, ¿qué tengo que vigilar? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que puedo tener alguna manifestación de este hongo? La manifestación más frecuente va a ser el dolor, porque va a empezar como una sinusitis. Como le menciono, la forma más común es la rino cerebral, que empieza por la vía respiratoria. Empieza como una rinitis, una sinusitis, con dolor facial, cefalea, ¿no? Y fiebre, ¿no? Y con un poco de secreción, y van a empezar a haber lesiones ulcerativas a nivel de las fosas nasales que van a ir aumentando, ¿no? Normalmente no es tan insidioso, o sea, no es tan prolongado el curso. La mayoría de cursos son en corto tiempo. El paciente, desde que empieza a tener ya infección, el hongo empieza a ingresar a los tejidos, rápidamente va progresando, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta, ¿no? En pacientes con compromiso pulmonar me doy cuenta porque el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. De repente me estoy recuperando del COVID y empiezo a tener dificultad respiratoria, expectoración con sangre, eso se llama hemoptisis, puedo expectorar sanguinolento, ¿no? Fiebre nuevamente, empezar aquí ya aparentemente me he ido recuperando y empiezo a tener fiebre, expectoración sanguinolenta. Entonces hay que consultar. Puede ser también alguna otra infección. Como le digo, la incidencia de mucormicosis es bastante baja, pero hay que tenerlo presente como parte de los síntomas en un paciente que tenga tos, dificultad respiratoria y expectoración con sangre. Entonces, cuando llegan estos pacientes al hospital o cuando están en el hospital y en el hospital empiezan a tener procesos de este tipo, el diagnóstico es tomar biopsia de los tejidos. Los cultivos no ayudan prácticamente. Normalmente se toma biopsia del tejido, se lleva al laboratorio, se hace el estudio y ahí se observan las hifas, que son los filamentos del propio hongo, y eso es lo que te da el diagnóstico de mucormicosis. A veces el diagnóstico es por sospecha, no siempre es tan sencillo. Puede ser sencillo tomar una biopsia de la nariz o de las fosas nasales, pero a veces no es sencillo tomar una biopsia de pulmón. Entonces, no siempre el diagnóstico es sencillo y a veces puede demorar un poco. Pero el diagnóstico va a ser al final con biopsia, con prueba de tejidos. ¿Tiene tratamiento el hongo? Sí, tiene tratamiento, pero tiene sí una mortalidad alta. El tratamiento incluye tratamiento médico, que es un medicamento antifúngico, o sea, contra el hongo, que se llama anfotericina B, y tratamiento quirúrgico, porque hay que drenar todas las lesiones necróticas. Hay muchos pacientes en India que han perdido el globo ocular, han perdido parte de los senos paranasales, han hecho abscesos acá arriba. Entonces, el tratamiento es quirúrgico, es médico y quirúrgico, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento, y algunos pacientes pueden evolucionar bien, pero también hay que recordar que la mortalidad puede estar entre un 25 a 50%, incluso en la forma diseminada casi 100% de mortalidad, ¿ya? Entonces, eso es el tratamiento. Entonces, esos son los puntos más importantes respecto al tema, ¿eh? Las cosas que me gustaría que se lleven claras es que esto no se contagia de persona a persona, que es una enfermedad que produce mortalidad alta y que hay que tener sospecha clínica, que las personas que van a ser afectadas son las personas con defensas disminuidas, con problemas inmunitarios,
debido a tratamientos o a enfermedades que les baje sus defensas y a la diabetes. La diabetes es un factor de riesgo importante para tener esta enfermedad, ¿ya? Entonces esos son los datos más importantes que me gustaría que se lleven de esta charla el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a ver si es que hay alguna pregunta, comentario. Bueno, si no hay mayor pregunta, mayor comentario, agradezco a todos ustedes su presencia en este Facebook Live. Vamos a seguir brindándoles diversos temas para su conocimiento y tengan claras algunas ideas que son importantes para la prevención de muchas de estas enfermedades asociadas a la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias con todos.